Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Padre, reconocemos que Tú tienes cuidado de nosotros, y te pedimos que nos ayudes a tener eso en cuenta, para que toda nuestra ansiedad, para que todas nuestras preocupaciones podamos presentarlas delante de Ti y ponerlas en Tus manos. Señor, el tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con ser humildes. Y Tu palabra nos dice que Tú das gracia a los humildes, pero por otro lado también nos dice que Tú resistes a los soberbios. Señor, por favor, que podamos vestirnos de humildad, que podamos vestirnos de Cristo Jesús, porque Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Nos ponemos en Tus manos y te rogamos de Tu bendición, que Tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues el tema, bueno, ya saben que estamos hablando de que nuestra vida tiene propósito, ¿verdad? Siempre debemos pensar en que nuestra vida tiene que ser vivida con un propósito. Y bueno, a veces el propósito de nuestra vida no consiste en lograr más cosas o en conseguir más cosas. A veces consiste en despojarnos de cosas. Y la verdad es que ahora pues el pastor Glenn nos está dando pues un ejemplo bastante importante de que él quiere vivir su vida con propósito. Y quizá ya han visto que él puso su casa a la venta y parece que ya la vendió, y el objetivo suyo es comprarse una casa pero más pequeña, en la que no tenga que tener tantos gastos, en la cual pueda amoldar su vida a menos gastos y poder ser más, utilizar sus recursos de forma más eficaz para servir al Señor. Entonces, en sus planes, en su forma de ver la vida, no entiende que vivir con propósito para él significa quitarse cosas materiales para poder dedicarse a más cosas espirituales. A veces nosotros nos creemos que el propósito de nosotros aquí es conseguir más y más y más. ¿Para qué? Pues quién sabe, pero yo tengo que conseguir más porque eso es lo que nos dice el mundo que es triunfar. Pero no siempre es así. Más no significa mejor. Y muchas veces la abundancia nos impide tener una vida de paz, nos impide tener una vida de dependencia, de confianza en Dios. Pero cada uno tenemos que examinarnos, ¿qué propósito tiene mi vida? Y dentro de esa vida con propósito, el tema que vamos a tratar esta tarde tiene como título humildad, virtud apreciada por Dios. La humildad es una virtud. Y recuerden, virtud significa poder. Humildad, virtud apreciada por Dios. ¿Por qué? Porque escogí este tema. Y es principalmente porque la humildad, normalmente el mundo que nos rodea suele verla como debilidad. Pero la humildad vista desde la perspectiva divina es como poder. Entonces tendríamos que, y creo que es importante que definamos lo que es la humildad. Y
Y la humildad, primero es, si queremos contrastarla con algo, es una virtud moral contraria a la soberbia. La humildad es una virtud que es moral y es contraria a la soberbia. Pero también la humildad es reconocer nuestras habilidades, aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo a nadie. ¿Entienden? Lo repito, es reconocer nuestras habilidades y aprovecharlas para el bien de los demás sin decirlo a nadie. Sin andar proclamando, diciendo, es que yo ayudé, yo hice este bien, porque ahí eso ya es lo contrario a la humildad, es mostrarse, es que mire, yo soy el que ayuda, ¿no? Y eso ya suele estar más relacionado con la soberbia. Pero ser humilde también significa ser consciente de sus debilidades. Porque si nosotros no somos conscientes de nuestras debilidades, generalmente es porque no nos hemos examinado a nosotros mismos o porque no estamos viéndonos como deberíamos vernos. Ser humilde también significa considerarse pequeño ante Dios. Ahora debemos tener cuidado, porque humildad no es lo mismo que humillación. La humildad y la humillación son dos cosas distintas. Y es una pena porque a veces en español no se distingue muy bien entre lo que es la humildad y la humillación. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo me humillo a mí mismo, en realidad lo que estoy diciendo es me hice humilde. Pero utilizamos la palabra humillación. En inglés pues está el humbleness, ¿verdad? Y en to be humiliated, eso es distinto, el ser humillado y el uno ser humble, ser humilde. Hay diferencia. There is a difference between being humbled and to be humiliated. It's not the same thing. Y es importante reconocer esa. Dios no nos quiere humillar. Dios quiere que seamos humildes. Sí. Y creo que es importante cuando vemos que Dios está obrando en nosotros, cuando obra en cada uno de nosotros, cómo debemos valorar lo que Dios está haciendo en nosotros, no porque nos quiera Él derribar, sino porque Él nos quiere fortalecer o incluso nos quiere engrandecer por medio de la humildad. Ahora, al empezar el servicio leímos Daniel, ¿verdad? En Daniel, en el capítulo 10, versículos del 1 al 12, y aquí les voy a dar otro punto más para quienes les toque ese pasaje. Y lo que vemos en Daniel, una de las cosas que vemos es que él se queda sin fuerza y se cae al suelo y dice que su rostro estaba postrado ante el suelo. Imagínense cuando uno está sin fuerza, boca abajo, con el rostro en la tierra. ¿Eso es humildad o es humillación? Eso es humillación. Si alguien te hace que tú estés ahí tendido con la cara en el suelo, mordiendo el polvo, es humillación. Pero a continuación, esto es lo que le pasa a Daniel cuando se cae, que se queda sin fuerzas. Pero vemos que luego el ángel lo levanta, le da fuerza y dice, levántate. Y Daniel se queda de rodillas. Y de rodillas es donde está la humildad. Se queda postrado, de rodillas. Y creo que esa es una imagen que refleja la diferencia entre humillación y humildad. Creo que cada uno de nosotros debemos ser humildes delante del Señor. Y significa postrarnos. Ahora bien, creo que una vez que hemos definido lo que es la humildad, el primer punto que vamos a meditar, en el que vamos a meditar, es lo que nos dice aquí en el versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos a unos a otros, y luego dice, revestidos de humildad. Y ya dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero primero, el revestidos de humildad. Esa frase o ese punto creo que es importante. En realidad esto es un mandato, y no lo quise poner como un mandato, pero en realidad dice revestíos. Y eso es
pónganse, vístanse de. Y aquí la palabra revestirse en el griego lleva consigo, o dentro de esa palabra, lleva una prenda, o lleva en su idea una prenda que utilizaban los esclavos para diferenciarse de los libres. Entonces, cuando Pedro está diciendo que se vistan, que se revistan de humildad, a la gente le viene a la mente la idea de esa prenda que era pues muy parecido a lo que sería un mandil ahora, ¿verdad? Que identificaba a las personas que eran esclavas, que los distinguía de los libres. Así que aquí el apóstol Pablo está utilizando esa frase, esa prenda que distinguía a los esclavos y de alguna manera lo que les está diciendo: ustedes que son libres, elijan ser siervos. O sea, por libertad, tú que tienes la libertad para elegir vivir para ser servido o vivir para servir, elige vivir para servir. Y en otras palabras, elige vivir como esclavo. Eso es lo que les está diciendo. Elijan vivir como esclavos. Elijan vivir y que su distintivo sea el servir, dice. Que cuando la gente los vea, que no los vea como los señores que están ahí para enseñorearse de los demás, sino que la gente los reconozca como los que están dispuestos a servir a los demás, como los que libremente deciden hacerse siervos, o los que libremente deciden hacerse esclavos. Y esto tiene una connotación espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros sin Cristo éramos esclavos, o somos esclavos del pecado. Así que cuando Cristo nos libera, cuando nos rescata, nos hace libres. Ahora, ¿qué hago yo con mi libertad? Yo, con la libertad que Cristo ha conseguido, que ha comprado para mí, puedo hacerme siervo de Él o puedo rebelarme. Y de hecho, al rebelarme a Él, me convierto otra vez en siervo del pecado, o en esclavo del pecado. Pero aquí lo que le está diciendo el apóstol Pedro es: revístanse, es decir, háganse siervos. ¿Cómo? Con la humildad, dice. Y luego ya sabemos que ahora ya estuvimos definiendo lo que es la humildad, pero la humildad es virtud que viene, escuchen, la humildad, esa es otra definición, es la virtud que viene de compararnos con nuestro Señor Jesucristo. Es vivir en completa dependencia de Dios. Es despojarse del egoísmo y vestirse de Cristo. Las definiciones que les di hace un momento eran buenas, podemos decir, pero no eran tan cristianas. La definición más cristiana, podemos decir, es vestirse de Cristo Jesús, porque nuestro mayor ejemplo de humildad es Cristo Jesús, quien poseyéndolo todo, lo dejó todo. Cuando se despojó de sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo. Ahí, esto es lo que les está queriendo decir el apóstol Pedro. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor Jesucristo? Tomó forma de siervo, y lo que hizo es tomó forma de esclavo, dice. Ese es el desafío para los cristianos. ¿Fácil? Claro que no es fácil, porque a todos nos gusta por lo menos aparentar que somos algo, que estamos por encima de los demás. No nos gusta que nos vean por encima del hombro. Y cuidado, porque tampoco estoy hablando de la falsa humildad. Porque también a veces nosotros podemos pretender humildad y en realidad nuestro corazón está lleno de soberbia. Eso no es de lo que estamos hablando. Ahora, en ese vestirse de humildad, vemos ahí mismo en el versículo 5, que Pedro dice asimismo, o igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos.
una forma de poner en práctica la humildad es sujetarse a los demás. En este caso es sujetarse a los ancianos. Y la palabra ahí donde dice igualmente o asimismo, está uniéndola con la palabra que encontramos en el versículo 1 de este mismo capítulo, donde dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces lo que está haciendo Pedro es decir, dice, ruego a los ancianos en el versículo 1, que están entre vosotros, y ya les dice lo que les pide, ¿verdad? Ahora está uniendo, el versículo 5 lo está uniendo con la idea que inició en el versículo 1, y dice, igualmente. O sea, primero, ustedes ancianos, ahora igualmente, a los jóvenes, ¿qué se les pide? Dice, estad sujetos a los ancianos. Y aquí viene esa palabra, que es jupo y tazo, ¿no? Ponerse bajo. Recuerden que esa palabra no la quiero decir junta porque suena mal. Pero es la misma idea, es la misma frase, la misma palabra que viene utilizando el apóstol Pedro desde el principio, que tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con la sujeción, tiene que ver con aprender a obedecer, no porque le den a uno sus golpes, no porque lo obliguen a uno, sino voluntariamente. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces él nos recuerda la misma idea que nos ha traído o que nos da a través de todo el libro. Sumisión, sujeción, pero voluntaria, no por obligación. Así que ya le habló a los ancianos, ahora le toca a los jóvenes. Sujétense a los ancianos, pónganse bajo las órdenes de los ancianos. ¿Y saben qué? Nosotros nos creemos que solo es en nuestra sociedad actual en la que ya no se tiene respeto a los mayores. Pero ¿saben qué? Esto ha sucedido por mucho tiempo. Desde antes, los jóvenes tampoco se crean que se querían sujetar o que querían obedecer a sus mayores. No, si los jóvenes, nosotros cuando fuimos jóvenes nos pasó, ¿no? Llegó un momento en que nos creíamos muy listos y ya no nos queríamos someter a nuestros mayores. Nuestros jóvenes les pasa lo mismo. Ya también se creen muy listos, se creen que saben más que sus papás o que sus abuelos, más que sus abuelos. Claro, los abuelos ya si se creen que saben más que los papás, que somos bastante listos. Ahora que los abuelos, ya los desechan como nada. No, ya abuela, ya abuelo, ya deja de repetir la misma canción que ya me la sé. No se quieren sujetar, no se quieren someter. Pues en ese tiempo también había el mismo problema. Ahora, es verdad que hay sociedades en las que se ha mantenido el respeto, ¿no? En que a los hijos o a los jóvenes se les ha enseñado, si hay dos personas adultas hablando, no te metas en la conversación, espérate a que dejen de hablar y entonces tú hablas. Si te dicen que hagas algo, hazlo, no seas rebelde y hazlo sin rechistar. Si tú estás sentado y hay una persona mayor a tu lado, levántate y cédele el lugar. Y así, cositas que yo creo que son de buena educación, en las que todavía se mantienen en algunos sitios, pero que vemos que incluso nuestra forma de hablar se van perdiendo. Ya no hay el usted, ya todo es el tú. Y en inglés pues es muy fácil hacer eso, ¿no? Porque el you nada más, todo mundo, tú, todo mundo se tutea. Y no significa, no quiero decir que unos seamos más importantes que otros, pero sí es importante mantener el respeto. Pero vemos que se ha perdido mucho. Incluso nosotros mismos como adultos nos faltamos al respeto o hacemos que los más jóvenes nos falten al respeto porque no nos hacemos respetar. Entre otras cosas es porque nosotros, nuestra generación,
se consideran, tienen 50 años y todavía se consideran unos chavalillos. Uno se cree que es igual de joven y quiere uno andar igual al tú por tú con los jovencitos de 17, 18, 19, 20. Yo soy uno de ellos. ¿Qué vas a hacer de uno de ellos? ¿Y qué hacemos para que estamos llenos de cámaras, estamos calvos? ¿Qué? Nos rapamos, así me veo igual de joven, no se distingue, ¿no? Pero uno mismo se pierde el respeto. De la generación de mis papás, por lo menos yo tenía muy claro quiénes eran los jóvenes y quiénes eran los adultos. Pero hoy en día los adultos como que no quieren ser los adultos, no quieren tomar esa responsabilidad de decir, me toca ejercer el papel de seriedad. Y hay que ejercerlo, porque es una responsabilidad que tenemos. Y creo que por eso, también hay rebeldía en el corazón del muchacho, nos dice también Proverbios, ¿no? Pero creo que a veces nosotros como adultos tenemos la culpa de que no nos respeten los jóvenes porque no nos vamos a respetar, porque queremos ser muy guays, porque queremos ser los amigotes. No, si eres papá, eres papá. Reconócelo, toma tu responsabilidad. Si eres mamá, eres mamá. No te quieres ir a veces, vente hija, vamos a darnos la vuelta, vamos a tomarnos unas copas. Yo no sé qué es lo que quieren hacer, porque son las mamás modernas, las mamás guays. Pero eso ¿a qué te lleva o a qué nos lleva? A que no haya respeto. Y que luego quieres que tus hijos te respeten y que tus hijas te respeten. Pues respétate primero a ti mismo, toma tu lugar, toma tu responsabilidad y entonces te mirarán de otra manera. No descuidemos esa parte. Ahora, aquí está hablando a los jóvenes y les dice, jóvenes, aunque ustedes ya crean que son adultos, aunque crean que ya tienen experiencia, aunque crean que saben mucho de la vida, hagan esto, ejerzan humildad y sométanse a sus mayores. Eso es importante. Ejerzan o practiquen la humildad y sométanse a sus mayores, porque eso es respeto, porque eso es también disciplinarse uno a sí mismo. Ahora, vamos más adelante y también podemos decir que es necesaria la sumisión mutua. Sigue diciendo ahí en el versículo 5, en la segunda parte, dice, y todos sumisos unos a otros. Ya saben lo que es la palabra sumisión, ¿verdad? Ya no la repito, ya la conocemos. Todos sumisos unos a otros. Y ahí es ya donde entra lo que podemos decir que es o debería ser el carácter cristiano. La humildad en todos. Para someternos unos a los otros, tiene que haber humildad. Y ahí está donde uno, aunque le duela, a veces no lleva la razón. O a veces, o tal vez muchas veces no llevamos la razón. Estamos equivocados, pero nos cuesta reconocerlo. Y hay veces que los jóvenes son más sabios que los ancianos. Los jóvenes muchas veces son más sabios que los ancianos. Y cuando los jóvenes están actuando más sabiamente, cuando están tomando decisiones que son correctas, ahí es donde dice, sométanse. Todos necesitamos someternos. ¿Por qué? Porque eso es cristiano. El someternos los unos a los otros, porque eso es ejercitar humildad. Es necesaria la sumisión mutua. Y a veces eso nos cuesta, nos cuesta todo. A todos nos cuesta someternos, no solo a los jóvenes, a los ancianos también. ¿Por qué? Porque en nosotros, igual que en el muchacho dice que está la rebeldía, está pegada o ligada al corazón del muchacho, también podría decirse en el corazón del anciano o del adulto también está ligada a la rebeldía. Y como dice que la vara de la reprensión lo apartará de ella.
Ahora, no les digo que tengamos que andar dándonos varazos, no, pero sí les digo que es necesario el hacer ejercicio de sumisión y valorarnos todos cuando una persona está actuando correctamente y nosotros estamos mal. Es necesario corregir y es necesario cambiar. Y vamos al punto número 2, que tiene que ver con el hecho de que Dios tiene en cuenta la actitud de nuestro corazón cuando trata con nosotros. ¿Es importante ser humilde, sí o no? Sí es importante, amén. ¿Por qué es importante? Porque contrario a lo que podamos pensar, el ser humilde nos hace más fuertes. El ser humildes nos hace ser más poderosos. Pero más allá de eso, el ser humildes agrada a Dios. Y el ser humildes, Dios lo tiene en cuenta a la hora de relacionarse con nosotros o a la hora de tratar con nosotros. Miren lo que nos dice ahí a continuación, ahí mismo en el versículo 5, dice, cuando dice vestidos de humildad, dice, o más bien revestidos de humildad, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa palabra resistir tiene que ver con oponerse. Dios en su trato con nosotros, si ve que somos orgullosos, si ve que somos soberbios, no solamente es que diga pues me alejo de ti, sino lo que hace es ponerse frente a ti y decir tú eres mi enemigo. Tú vas en contra mía. Cuando estamos llenos de soberbia, cuando dice que Dios nos resiste, cuando dice que Dios resiste a los soberbios, lo que está diciendo es, Dios se opone a ti. Ahora pensemos en las consecuencias de que tengas a Dios frente a ti, oponiéndose a ti. ¿Se acuerdan de Balaam, verdad? Aquel profeta que al que llamaron los moabitas porque querían que maldijera al pueblo de Israel. Recuerdan que el rey le dice, a ver, dice, llámeme a Balaam. Y lo llaman y le dicen, Balaam, mira, el rey te llama y quiere que maldigas al pueblo de Israel. Porque sabemos que a quien tú maldices, Dios le hace caso y lo maldice y le va mal a ese pueblo. Y ya dice Balaam, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, yo no puedo maldecir a mi pueblo, porque es el pueblo de Dios. No puedo ir en contra de ello. Y ya le dice, pero mira, te vamos a dar tanto. Dice, espérate un momento, espérate, voy a consultar, tal vez Dios ha cambiado de opinión, ¿no? Y ya regresa y no, ¿sabes qué? Dice Dios que no vaya. Entonces se regresan los hombres y el rey los vuelve a mandar. Dice, Balaam, queremos que maldigas a este pueblo. Dice, pero si ya escuchaste que Dios dijo que no, pero ahora te vamos a dar más. Y la vuelve otra vez la tentación. Dice, espérate, voy a consultar con Dios. Y va y consulta con Dios, ¿no? Y dice, el Señor le dice, no vayas. Ahí va. Pensando en el negocio que se estaba perdiendo, y dice, no, ¿sabes qué? Que Dios dice que no. Así que se vuelven. Y una tercera vez, dice, mira, maldícenos a este pueblo, ahora te vamos a dar más. Que Dios ya me dijo que no. Dice, pero déjame. Voy a ver si ya cambió de opinión. Y llega. Y le pregunta a Dios, ¿no? Y Dios le dice, pues ve, si quieres ir, ve. Y ya cambió Dios de opinión. Así que ya muy contento, agarra su burrito, la prepara su burrita y sale disparado. Y cuando iba ya de camino, él, imagínense, ya contento, ¿no? De que voy a maldecir al pueblo de Dios, pero es que ahora sí, Dios ya me dijo que sí puedo ir. Ya le había dicho 2 veces que no. Y a la tercera Dios le dice, pues ve. Y entonces cuando se estrecha el camino, un ángel se pone frente a él. Y si el asno se iba por un lado, el ángel se iba para aquel lado. Le hacía para el otro, le tapaba el camino. Y Balaam le daba de golpes a su asna. Y se enojó, se enfureció porque el asna no avanzaba. Y ya el asna, pobre, tantos golpes, lo único que hace es echarse.
Y él sigue golpeándola, y ahí la misma asna, yo creo que es Dios hablando a través del animal, le dice, ¿por qué me golpeas? Dice, es que yo no te he obedecido alguna vez, es que te he desobedecido alguna otra vez. Y él dice, si pudiera te mataba ahora mismo. Y ya Dios le habla. Si el asna no se hubiera detenido, tú estarías muerto hoy. Porque tú estás yendo en contra de Dios. Dios estaba resistiendo a Balaam. Lo resistió una vez, otra vez y otra vez. E incluso cuando le dijo ve, todavía ahora, pero cuando le dice ve, y muchas veces Dios te va a decir ve, pero no te va a decir porque esa es mi voluntad que vayas, sino que te está diciendo estás encaprichado en que quieres ir, vete, pero vas en contra mía. Uno se va a creer y decir, no, es que Dios me ha abierto las puertas. Dios no te abrió ninguna puertas, las estás tirando. Estás derribando las puertas, pero no, Dios no te las está abriendo y ni tú las estás abriendo. Estás yendo en contra de Dios, porque en tu soberbia, en tu orgullo, no has querido someterte a la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasaba a Balaam. Él ya dice, ya Dios me dio permiso. ¿Qué te dio permiso? Si quieres ir a estrellarte, estrellate. Y ahí estaba el ángel esperándolo para matarlo. Gracias a esa asna, a ese animal fiel que tenía, no murió ahí. ¿Y saben qué? A veces nosotros necesitamos ese burrito para que Dios nos perdone la vida por los soberbios que somos. Pero ¿saben qué? Ahí lo único que vemos es la misericordia de Dios. Así que Dios tiene en cuenta la actitud de nuestro corazón cuando trata con nosotros, porque Dios resiste a los soberbios. Es decir, está en contra de los orgullosos. Pero también dice que Dios da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos, Dios muestra su favor. Y dar gracia es dar favor. Mostrar bondad es inclinarse para bendecir, inclinarse para ayudar. Dios a los humildes los mira con beneplácito, los mira con contentamiento, los mira para bendecirles. Y la humildad tiene que ver con reconocer mis fallos, confesarlos, confesar delante de Dios, pedir perdón y pedirle al Señor que nos muestre misericordia. Decir, Señor, tengo fallos. Por eso, de alguna manera, la humildad tiene que ver con considerarse pequeño ante Dios. Tiene que ver con que, Señor, sin ti no soy nada. Yo no quiero ir si tú no vas conmigo. Yo no quiero ir sin tu presencia. Yo no quiero ir sin tu dirección. Y el otro tercer punto que vamos a tratar es que humillarnos ante Dios no es una opción, sino una necesidad. Humillarnos ante Dios no es una opción, sino una necesidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos que a veces, dice, bueno, aquí es necesario que yo me comporte humildemente. Pero ahora no, ahora sí voy a mostrar quién soy yo. Aquí se tiene que dar todo el mundo cuenta de que conmigo no se juega. Se están poniendo o ya ponen unos apellidos, ¿no? Pero eso es un engaño. Miren lo que nos dice ahí en los versículos 6 y 7. Dice, humillaos, y esta es otra vez una orden. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense cómo está diciendo, háganse pequeños ante la grandeza, ante el poderío de Dios. Fíjense cómo contrasta, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios. ¿Qué tan poderosa es la mano de Dios? Y
Y ahí en Nueva York, en una iglesia, ya ven ahí donde está la Quinta Avenida, que hay tanto poderío, están esos rascacielos, y en la calle está un Atlas. Ya ven que el Atlas es ese hombre musculoso cargando el mundo sobre sus hombros, ¿no? Y ahí está, y se ve que está esforzándose con todos sus músculos en tensión, y eso representa al hombre en su poderío, que es el que sostiene al mundo, ¿no? Con todos sus avances, con toda su tecnología, con toda su ciencia, con todo su poder, ahí está el hombre poderoso con el mundo sobre sus hombros, soportándolo, sosteniéndolo. Pero lo vemos que apenas si puede, ¿no? Con todo su poder que parece tener. Y luego ahí hay una iglesia, y dentro de esa iglesia está una figura una imagen del Señor Jesús, ahí como niño, con un rostro tranquilo, calmado, y la mano así, y el mundo ahí en su mano. Ahí. ¿Cuál es el problema? Fuera vemos el poderío del hombre, pero que apenas sí puede. Y vemos por otro lado al Señor Jesucristo, que tiene el mundo en sus manos sin mucho esfuerzo, como diciendo, ¿cuál es el problema? Descansa en mí, yo puedo sostenerte, y para mí no es imposible, para mí no es tan difícil. ¿Y saben qué? Nosotros a veces nos dejamos engañar por el poder, por la opulencia que muestra el mundo. Y sí, fuimos hace, no sé, 1 o 2 semanas, cuando fuimos a Las Vegas, y ve uno que hay mucho dinero que se mueve ahí, unos edificios bastante impresionantes, y casi cada edificio es, podemos decir, un centro comercial, una ciudad, y uno puede llegar incluso a deslumbrarse, porque ves como también las principales marcas del mundo, o que la gente valora como eso es lo máximo, como que eso es lo mejor, y puede uno como engañarse por el brillo que se supone que tiene el poder, o que tiene este mundo, pero eso es pura vanidad. Porque ahí en esa misma ciudad donde ves que hay tanta opulencia, o que hay tanto poderío económico, también ves toda la bajeza que hay. También vemos cómo se trafica con los seres humanos, cómo se prostituyen, cómo se drogan, cómo se matan, cómo se suicidan las personas. Entonces, por un lado está el brillo, pero luego también está toda la oscuridad que lleva este mundo. Y uno se ciega con el poder. Pero ¿saben qué? En Cristo no hay tinieblas, en Dios no hay tinieblas, en Dios hay luz, en Dios hay gloria, en Dios hay solo lo bueno, solo es lo que da esperanza, lo que da paz, lo que da el verdadero gozo, lo que da eternidad al corazón, lo que llena, lo que satisface, no lo que de alguna manera solo te embriaga, pero luego te abandona. Y ahí están esos contrastes. Y a veces nosotros, ingenuos, nos dejamos llevar por lo que este mundo ofrece, que parece que puede controlar al mundo, que puede controlarlo todo. Y es pura vanidad, es pura soberbia, es puro orgullo. Por eso nos dice que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y tú, y en este caso los cristianos, estaban siendo humillados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados. Pero Pedro le dice, ustedes humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él en su tiempo los va a exaltar, en su debido tiempo. Porque Dios a veces nos hace esperar, pero llega a tiempo. Y su tiempo siempre es perfecto. Y luego nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Dios
Porque cuando dice que Él tiene cuidado de nosotros, también se puede traducir como que Él se preocupa por nosotros. Porque Él cuida, porque Él se interesa, porque se interesa por tus problemas, por tus necesidades, se interesa por tu vida, se preocupa por tu vida, le preocupa tu bien, le preocupa lo que pasa contigo, porque nos ama. Ahora, lo importante es que Él nos quiera mirar de cerca y no de lejos. ¿Por qué? Porque al humilde se inclina para escucharle, pero nos dice que al soberbio lo mira de lejos. ¿Cómo nos mirará Dios? Esperemos que nos mire de cerca, que su corazón o nuestro corazón lo escuche Él, que nuestra relación con Él sea cercana, que nuestra relación con Él sea de confianza, que nuestra relación con Él sea de aquí estoy, Señor, tómame, guíame, me someto a ti, te obedezco a ti, llévame, guíame, dirígeme, porque sin ti estoy perdido. Humillarnos delante de Dios a veces lo vemos como una opción, pero estamos equivocados. No es una opción, es una necesidad para nuestra vida. Necesitamos ser humildes. Y por eso el apóstol Pedro lo presenta como un mandato, no como una opción. Así que vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que nos dé esa actitud de humildad delante de Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que tú nos das de oír tu palabra, de meditar en ella y de aprender de ella. Señor, muchas veces nosotros nos creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, que tenemos todo bajo control, pero es una necedad de nuestra parte, porque solo tú eres lo suficientemente poderoso para tener todo bajo control. Y nosotros, Señor, estaremos bajo tu control, bajo tu cuidado, bajo tu bendición, bajo tu beneplácito, cuando estemos vestidos de humildad, es decir, cuando estemos vestidos de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, que nos podamos vestir de Él y que podamos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que nuestro corazón te agrada, porque nuestro corazón se ha despojado de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Padre, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, líbranos del mal y, Señor, guíanos, porque te necesitamos. Ayúdanos a vivir en humildad, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.